Hola, mi nombre es Claudia Aguirre. Yo soy la coordinadora regional de Johnny & Friends para Centroamérica y México. Y hoy vamos a estudiar la lección 14 de nuestro curso Más allá del sufrimiento. La lección 14 tiene como título Creando redes con ministerios y organizaciones para personas con discapacidad. En esta lección vamos a aprender qué son las redes, cuáles son algunas desventajas de no contar con alianzas y cuáles son algunas de las ventajas de contar con alianzas, con organizaciones o con otras instituciones que trabajan para las personas con discapacidad. Vamos a aprender cómo se forman y vamos a aprender a trabajar en conjunto en beneficio de la población con discapacidad. Así que, primero, ¿qué es una red o qué es un network? Las redes de trabajo son alianzas entre dos o más personas u organizaciones que se unen para intercambiar información y así avanzar en el desarrollo de su trabajo. En palabras sencillas, es un ambiente de cooperación. Una red es una alianza en la cual varias personas, organizaciones o instituciones van a compartir información con un propósito común, con un propósito final, que es el beneficio de las personas con discapacidad. Así que, ¿por qué es importante trabajar con alianzas? ¿Por qué es importante tener redes de trabajo? Hay una cita muy famosa de Madre Teresa de Calcuta que resume en una simple oración por qué es bueno trabajar en alianzas. Esta frase dice: podré no ser capaz de cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a las aguas para crear muchas ondas. ¿Qué quiere decir esta frase? Nosotros solos no podemos hacer todo. Necesitamos contar con el apoyo de otras organizaciones o de otras personas que comparten nuestro mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Pues es trabajar en beneficio de la población con discapacidad. Entonces, si yo no lo puedo hacer todo, lo que sí puedo hacer es tocar estas puertas, crear estas alianzas para poder llevar un mejor servicio, una mejor atención y poder satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué es importante tener estas alianzas? Porque nosotros no podemos hacer todo solos. Necesitamos contar con el apoyo de otras personas o otras instituciones que comparten nuestro mismo sentir para poder alcanzar un objetivo común. En este caso, poder beneficiar a la población con discapacidad. Entonces, para ir entrando ya en el tema de las personas con discapacidad y en qué ámbito se desenvuelven, hemos seleccionado tres principales ámbitos que las personas con discapacidad, de los cuales las personas con discapacidad forman parte. Primero, la familia. Las personas con discapacidad se desenvuelven en un ámbito familiar. Algunas, porque creo que todos sabemos y la realidad de nuestros países es que muchas personas con discapacidad han sido abandonadas, rechazadas, marginadas, incluso por sus propios miembros familiares. En cambio, gracias a Dios, hay familias o personas que sí tienen un entorno familiar a donde son apoyadas, cuidadas, atendidas. Entonces, el primer ámbito o el primer ambiente en el cual las personas con discapacidad se desenvuelven es en el ámbito familiar. Segundo, también tenemos los sistemas de servicios. Las personas con discapacidad pueden contar con atención médica, con servicios de educación o con otro tipo de servicios que pueden ser proporcionados por instituciones de gobierno. Eso también no es el caso general, pues lastimosamente hay personas que no tienen acceso a estos sistemas de servicios. Y el tercer ámbito o el tercer ambiente es la comunidad de la fe. ¿Y a qué nos referimos con comunidad de la fe? Es simplemente las iglesias. Estos grupos de apoyo con los cuales las personas con discapacidad pueden contar, a donde pueden acudir para poder tener una consejería espiritual, para poder tener el apoyo de un pastor, de un líder o de un grupo de personas que pueden apoyarles a satisfacer y a llenar ese vacío que muchas personas con discapacidad tienen. Lastimosamente, cuando una persona vive con una discapacidad, puede sentir que no es amada, no entienden el propósito de por qué tener una discapacidad, pueden tener ideas erróneas o percepciones erróneas
de por qué hay una discapacidad en la familia. Entonces, la comunidad de la fe tiene un rol muy importante en la vida de la persona con discapacidad y en la vida de la familia también. Así que, ¿cuáles son las desventajas de trabajar de forma separada, de que los ámbitos trabajen de forma separada? Es decir, que la familia trabaje de forma separada a los servicios de salud o a los servicios de educación y que trabajen también de forma separada con la comunidad de la fe. Primero es la falta de recursos. Las organizaciones o las instituciones no cuentan con todos los recursos para poder satisfacer la necesidad de la persona con discapacidad. Supongamos una familia puede que no cuente con los recursos para proporcionar de forma particular educación a un niño con discapacidad. No se cuentan recursos para poder tal vez proporcionar servicios de salud en una institución particular. Puede ser que no se tenga el conocimiento o la experiencia para poder atender a la persona con discapacidad. Entonces, los recursos son limitados. Las organizaciones y las personas tienen recursos limitados. Otra desventaja es la falta de experiencia en áreas específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos dominamos todos los temas. Por ejemplo, una institución que proporciona servicios de rehabilitación a una persona con discapacidad puede tener toda la experiencia en cuanto a rehabilitación, en cuanto a atención médica o en cuanto a atención de terapias ocupacionales, físicas, de lenguaje, etc. Pero ¿qué pasa con la atención psicológica? Puede que no cuenten con esa experiencia. ¿O qué pasa con la capacitación o la atención educativa? Tal vez no cuentan con esa experiencia. Entonces, ¿por qué trabajar de forma aislada si podemos unir esfuerzos y así potenciar las capacidades de las personas que cuentan con alguna limitación física o con alguna limitación intelectual? Otra desventaja es la falta de ideas nuevas. ¿Qué queremos decir con esto? Puede ser que tenemos años trabajando en beneficio de las personas con discapacidad, pero llega un momento en el que ya no contamos con ideas o ya no sabemos cómo innovar tal vez algún proceso que hemos estado realizando. Entonces, cuando llegamos a un límite o cuando ya nuestras capacidades ya no nos permiten generar ideas innovadoras para bendecir o beneficiar a las personas con discapacidad, es una desventaja trabajar de forma aislada. Ahí es cuando podemos nuevamente unir esfuerzos con otras organizaciones que tal vez ya están atendiendo a estas personas. Y por último, otra desventaja es el agotamiento emocional y espiritual. Yo, en lo personal, que platico mucho con otras personas que también se dedican a las personas con discapacidad, escucho, y yo también en lo personal he tenido momentos de agotamiento emocional, espiritual y, ¿por qué no?, también físico. A veces es difícil trabajar, es difícil poder seguir con el ánimo o con el entusiasmo. Y eso es un factor común con otras personas que trabajan en este mismo sector. Entonces, en lugar de llegar a un momento en el que ya las fuerzas no nos dan, en el que ya tenemos una carga espiritual demasiado grande, ¿por qué no acudir también a otras organizaciones que pueden inyectarnos más energía o pueden apoyarnos, o con quienes también podemos nosotros compartir, descargarnos, comentar lo que estamos pasando e inyectarnos ese ánimo para poder continuar haciendo esta labor que Dios y que el Señor nos ha encomendado? Así que, ¿cuál es la consecuencia principal de trabajar de forma aislada? Es decir, ¿cuál es la consecuencia de no unir esfuerzos, sino que tratar nosotros en nuestra propia fuerza, de forma individual, o una organización de forma individual, tratar de resolver la situación y la vida de las personas con discapacidad? ¿Cuál es esa consecuencia principal? Primero es, y en general, es que no se puede optimizar el trabajo en beneficio de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho potencial, tienen muchos dones, tienen muchos talentos. En el caso mío, yo tengo una discapacidad. A la edad de 11 años yo tuve un accidente que me dejó en una silla de ruedas. Fue un accidente de clavado en una piscina, me fracturé el cuello
y quedé cuadraplégica. Yo no puedo mover mis manos, no puedo caminar. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de que varias organizaciones, varias personas trabajaron en conjunto proporcionándome una rehabilitación física, proporcionándome educación, atención, servicios médicos, en fin, todo un grupo de instituciones y personas que me ayudaron a mí a desarrollar mi máximo potencial. Entonces, si trabajamos de forma aislada, no vamos a lograr alcanzar y explotar y maximizar ese potencial que tienen las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué pasa cuando unimos esfuerzos y cuando trabajamos de forma conjunta? Hay muchos beneficios de establecer alianzas. Aquí, en esta gráfica, podemos ver qué sucede cuando las personas con discapacidad son beneficiadas en estos mismos ámbitos y en estos mismos ambientes en los cuales se desenvuelven, pero ya trabajando de una forma en conjunto. Nuevamente tenemos los tres ámbitos en los cuales las personas con discapacidad se desenvuelven. Tenemos el ámbito familiar, el ámbito de los sistemas de servicios, nuevamente salud, educación y cualquier otro sistema de servicio o servicio que se le entrega o que se le ofrece a las personas con discapacidad y la comunidad de la fe. ¿Qué pasa entonces en la vida de las personas con discapacidad cuando todos esos ambientes trabajan en conjunto? Hay muchos beneficios que se pueden obtener cuando trabajamos unidos. Primero, trabajamos con una mayor claridad en nuestra visión. ¿Qué quiere decir eso? Si nuestra visión es dignificar la vida de las personas con discapacidad, proporcionando tal vez servicios de rehabilitación, si nosotros nos enfocamos en eso y tenemos la experiencia de trabajar en ese ámbito, nuestra visión va a ser mucho más clara. Si una institución se dedica solamente a proporcionar atención psicológica, ellos van a poder realizar un trabajo específico en la vida de esta persona. Van a lograr tener la experiencia y cumplir su visión y su misión. Segundo, somos más efectivos cuando estamos conectados. Hay un dicho muy famoso y muy común, creo todos los hemos escuchado, que la unión hace la fuerza. Es decir, si queremos trabajar otra vez de forma aislada y querer abarcar todo y dar todos los servicios, no lo podemos hacer. Vamos a ser más efectivos cuando trabajamos de forma unida, en conjunto, compartiendo un objetivo común. Tercero, la experiencia de otras organizaciones. Nuevamente, nosotros no podemos tener la experiencia en todos los ámbitos, en salud, en educación, en apoyo espiritual, emocional. No podemos, por más que queramos, no podemos. Entonces, apoyémonos de la experiencia de otras organizaciones y así vamos a poder trabajar de una forma integral y vamos a poder atender todas las necesidades físicas, espirituales, emocionales de la persona con discapacidad. Y no solo de la persona con discapacidad, sino de su familia completa. ¿Qué pasa con los padres que muchas veces ya no saben qué hacer? Pueden existir redes de apoyo a donde otros padres compartan sus experiencias y eso les va a permitir a los papás descargarse, ver que no son los únicos que están pasando por esa situación, sino que cuentan con una red de apoyo de padres. ¿Qué pasa con los hermanos? Hay hermanos de niños con discapacidad que sufren mucho, son niños olvidados, niños que no reciben la atención debida. Entonces, ¿por qué no trabajar con otras organizaciones que pueden ayudar con su experiencia, apoyando a la familia de forma integral? Y por último, también podemos tener un apoyo emocional y espiritual. Es decir, cuando trabajamos en conjunto, podemos sentir el apoyo de otras personas, podemos sentir el apoyo emocional y espiritual de todas esas organizaciones que nos van a apoyar y a quienes nosotros también vamos a apoyar en cierta manera. Existen dos tipos de alianzas cuando trabajamos en redes. Están las alianzas a corto plazo y también las alianzas a largo plazo. ¿Qué son las alianzas a corto plazo? Son colaboraciones que se llevan a cabo
en un evento o en un tiempo específico. Es decir, son alianzas de corto plazo, son alianzas que tal vez no van a perdurar en el tiempo. Quizás va a ser una alianza de un momento para un evento en particular. Entonces, ¿cuándo es bueno trabajar con alianzas de corto plazo? Cuando tal vez trabajamos con un grupo grande de organizaciones o de personas a las que tal vez no conocemos a profundidad. A lo mejor en un evento, imaginemos un evento de recaudación de fondos o en un evento deportivo en el que van a haber diferentes organizaciones, diferentes personas, diferentes instituciones, pero el trabajar en alianza a nosotros, aunque no va a ser una alianza de largo plazo, una alianza de corto plazo nos va a servir para crear contactos, para generar trabajo en conjunto, para generar alianzas, redes. Entonces, aunque no va a ser una alianza que va a perdurar en el tiempo, nos va a servir en ese momento para poder trabajar, para poder ser conocidos, para poder conocer a otras personas que están trabajando en este mismo ámbito y en este mismo ambiente de beneficiar a las personas con discapacidad. El otro tipo de alianzas son las alianzas de largo plazo. ¿Qué son estas alianzas? Son alianzas que pueden conservarse en el tiempo y que deben ser también reservadas a un número limitado de organizaciones o personas que se ajuste mejor al beneficio de las personas con discapacidad. Entonces, estas son alianzas fuertes, alianzas que nos van a permitir a nosotros atender y satisfacer estas necesidades. Por ejemplo, nosotros aquí en Johnny's House, en El Salvador, somos un centro de atención a la discapacidad. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos, por ejemplo, un servicio médico especializado? Por decir algo, una atención odontológica para un niño con discapacidad. Nosotros en Johnny's House no contamos con una atención de un odontólogo. Sin embargo, podemos crear alianzas con médicos especializados que pueden bendecir y que pueden atender a estos niños que nosotros recibimos aquí en Johnny's House. Esas serán alianzas de largo plazo, alianzas que nos van a permitir fortalecernos y trabajar por años en atender la necesidad de las personas con discapacidad. Para poder crear ministerios para personas con discapacidad es indispensable trabajar estas alianzas. Entonces, ¿cómo podemos generar esas alianzas y poder tener ministerios para personas con discapacidad en nuestras iglesias? Ahora vamos a enfocarnos en el trabajo de las iglesias y en cómo levantar estos ministerios. Ahora, primero vamos a entender qué es un ministerio para personas con discapacidad. En nuestras iglesias, lastimosamente no contamos quizás con un ministerio que se dedique a atender o a proporcionar enseñanza espiritual a niños con discapacidad o a padres que tienen niños con discapacidad. Entonces, ¿cómo podemos generar estas alianzas y poder levantar ministerios? Primero, tenemos que tener claro que para poder alcanzar a la comunidad hay que conocer a la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder alcanzar a las personas con discapacidad tenemos que conocer a dónde ellos se desenvuelven. Puede ser tal vez una escuela de educación especial, puede ser tal vez eventos deportivos para personas con discapacidad, pueden ser grupos o iglesias que ya cuentan con un ministerio para personas con discapacidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer, tenemos que salir a la calle, tenemos que buscar directorios, tenemos que buscar en páginas de internet a dónde están las personas con discapacidad. En nuestros países, lastimosamente, las personas con discapacidad o los niños tal vez pequeños que tienen una discapacidad severa son escondidos, no salen de sus casas, nadie los visita. Entonces, podemos pensar, pero aquí no hay personas con discapacidad en mi comunidad. Pero yo les aseguro que las personas con discapacidad están ahí. Lo que tenemos que hacer nosotros es salir y buscarlas y buscar a dónde ya están siendo atendidas. El Ministerio para Personas con Discapacidad es un ministerio relacional. ¿Qué queremos decir con relacional? Nosotros como seres humanos somos seres relacionales, es decir, no vivimos aislados en el mundo, no estamos solos. Tenemos que tener contacto, tenemos que relacionarnos, tenemos que formar amistades, tenemos que tener interacción con otras personas.
Lo mismo sucede con los ministerios para personas con discapacidad. Son ministerios relacionales. Tenemos que formar conexiones, alianzas, y es un esfuerzo relacional. Tenemos que construir alianzas y esto va a permitir que tengamos una participación mayor y poder tocar todas las áreas de las vidas de las personas a las que servimos. Ahora, para poder generar alianzas, tenemos que tener claro que tenemos que formar alianzas con organizaciones cristianas, como la de nosotros, como las iglesias, como ministerios para personas con discapacidad, pero también tenemos que generar alianzas con organizaciones que tal vez no son cristianas. Ahora, tenemos que tener cuidado cuando trabajamos con organizaciones que tal vez no son cristianas. Podemos tener quizá varios prejuicios que tenemos que ir eliminando o paradigmas que tenemos que ir borrando de nuestra mente. Ahora, muchos podrán pensar, pero ¿cómo una organización cristiana va a generar alianzas con una organización que no es cristiana, si no comparten tal vez nuestra fe, o es una organización secular, una organización que no comparte el mensaje del Señor, de la salvación, el mensaje cristiano a las personas con discapacidad? Bueno, primero tenemos que quitar ese pensamiento de nuestra mente. Sí se puede trabajar con organizaciones que no son cristianas. ¿Por qué? Primero, porque yo estoy segura que dentro de las organizaciones que pueden ser de gobierno, organizaciones de sistemas de salud, educativos, etc., yo les aseguro que más de una persona sí comparte nuestra fe. Aunque la organización es no cristiana, yo les aseguro que dentro de ella hay profesionales cristianos. Entonces, si nosotros abordamos a estas personas, le compartimos nuestra fe, le compartimos nuestra visión, les compartimos el trabajo que hacemos, yo sé que con estas personas vamos a lograr tener una afinidad y vamos a poder trabajar con ellos. Segundo, hay muchos profesionales que tienen un trasfondo cristiano. Tal vez dentro de esas organizaciones hay personas que fueron cristianas y que tal vez tuvieron algún problema, alguna situación que los hizo alejarse tal vez de la iglesia o alejarse de un ministerio en el que tal vez ellos servían. Entonces, toquemos esos corazones, volvamos a llevar esa semilla en estas personas para que puedan entender qué es lo que nosotros hacemos como organización cristiana, como iglesia, como ministerio, y estas personas nuevamente van a descubrir ese propósito que tal vez antes lo tuvieron, pero que en el camino lo fueron perdiendo. Y tercero, muchos profesionales no entienden el esfuerzo cristiano. ¿Qué queremos decir con esto? Hay personas que tal vez sí no son cristianas, que tal vez no comparten nuestra fe o que tal vez ni siquiera han escuchado hablar de qué hace una organización cristiana en beneficio de las personas con discapacidad. Ahí nosotros tenemos una tarea, tenemos un deber. ¿Qué tenemos que hacer? Pues presentar nuestra fe, presentar nuestra misión, presentar nuestro ministerio, nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué tal si nosotros somos el instrumento que el Señor va a usar para tocar el corazón de estas otras organizaciones no cristianas o de estas otras personas no cristianas, pero que tal vez nosotros vamos a llevar esa semilla, vamos a sembrar ese mensaje y tal vez vamos a ser el instrumento que Dios va a usar para transformar esa vida? Si de por sí ya estamos trabajando para las personas con discapacidad, es porque tenemos ya en nosotros ese sentir de poder ser instrumentos de bendición para estas personas. Así que trabajemos en conjunto y toquemos esas organizaciones no cristianas y transformemos su forma de pensar para que podamos ir trabajando en conjunto. Ahora, hay varias preguntas que tenemos que hacernos antes de querer empezar un ministerio para personas con discapacidad. Estas son solamente algunas. Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos para poder saber cómo trabajar para las personas con discapacidad. Primero, ¿a dónde acuden las personas con discapacidad en nuestra comunidad para pedir ayuda? Es decir, ¿a dónde las encontramos? ¿A dónde están? ¿Estarán en una escuela tal vez? ¿En una escuela de educación especial?
estarán tal vez en alguna institución de rehabilitación, en una institución de gobierno que proporciona servicios médicos. ¿A dónde están las personas con discapacidad? Segundo, ¿quiénes son los contactos en las escuelas de educación especial? En todos nuestros países hay escuelas de educación especial. ¿Por qué no vamos y las visitamos y tal vez encontramos un caso de un niño o de un padre que ya no encuentra un propósito, que ya no encuentra fuerzas para seguir? Vamos y ofrezcamos nuestra ayuda, ofrezcamos nuestro apoyo, levantemos estos ministerios para poder bendecir a estas personas. ¿Qué otra pregunta podemos hacernos? ¿Cuáles son los nombres de los hogares locales en nuestra comunidad? Tal vez hay hogares que ya atienden a personas con discapacidad. Entonces vamos, visitemos, ofrezcamos nuestro apoyo. Otra pregunta puede ser, ¿quiénes son los contactos en los hospitales locales? En los hospitales hay muchas personas con discapacidad, muchas personas tal vez sufriendo, muchos padres angustiados viendo a un hijo hospitalizado, viendo a un hijo sufriendo por una discapacidad. Vamos, visitemos, hablemos, conozcamos, ofrezcamos nuestro amor, ofrezcamos nuestra atención y nuestro servicio. Otra pregunta puede ser, ¿qué iglesias cuentan ya con un ministerio que atiende a personas con discapacidad? Tal vez son pocas las iglesias que en nuestros países tienen ya un ministerio para personas con discapacidad, pero las hay. Ya hay iglesias que tienen esta visión de ser iglesias inclusivas, iglesias que abrazan, iglesias que hacen sentir bienvenidas a las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué querer volver a inventar la rueda si ya hay iglesias que lo están haciendo? Mejor vayamos, aprendamos y llevemos estos ministerios a nuestras propias iglesias. Otra pregunta puede ser, ¿qué eventos locales se llevan a cabo en beneficio de la comunidad de personas con discapacidad? ¿Será que en nuestra comunidad ya hay grupos de apoyo? ¿Será que hay eventos deportivos? ¿Será que hay olimpiadas especiales? Creo que en la mayoría de los países está esta organización de olimpiadas especiales, a donde jóvenes o niños con discapacidad pueden participar de actividades deportivas. Entonces, ¿por qué no vamos y conocemos a las personas con discapacidad? ¿Por qué no vamos y conocemos a esos padres que se esfuerzan en llevar a sus hijos a estos eventos deportivos? Esos son los lugares a donde vamos a poder encontrar a las personas con discapacidad. No nos quedemos en nuestras casas esperando que las personas lleguen, o no nos quedemos en nuestras iglesias esperando que las personas lleguen. Somos nosotros quienes tenemos que salir a la calle y buscarlos. Somos nosotros los que tenemos que generar esas alianzas para poder trabajar en conjunto en beneficio de las personas con discapacidad. Así que mi mensaje final es que es mejor trabajar juntos. ¿Quién es nuestro mejor ejemplo de trabajar juntos? Es Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no trabajó de forma aislada. Él llamó a un grupo de hombres a quienes les enseñó y les dio la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Entonces, ¿cuál es nuestra gran comisión? Y eso lo vemos en el mandato de Lucas 14. Es ir por las calles y llevar a las personas con discapacidad a la casa del Señor. Entonces, tú y yo podemos marcar la diferencia. Podemos tener un impacto positivo en la vida de las personas con discapacidad mediante alianzas que honran a Dios y muestran su amor a aquellos a los que servimos.